Sí, lo que pasa es que como estamos, bueno, ya estamos en vivo, entonces cuando yo interrumpo, ahí está como 3 minutos atrasado, entonces no termino, no termina el video que ustedes están viendo. Apenas lo aprendí hoy. Entonces esta vez me disculpan, la próxima vez lo dejo un poco más de tiempo y luego freno la, la producción. Pero igual queda todo en vivo hasta el final. Ah, bueno, entonces igualitas. Bueno, saludos para todos. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de nuevos miembros. Saludos para los que están también pues viéndonos también por aquí, por la red social y por Zoom. Espero que me estén escuchando bien también. Hemos visto ya 3 clases, ¿verdad? Acerca de la importancia de ser miembros de la iglesia. Y pues vamos hoy con nuestra cuarta clase. Y hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los requisitos para llegar a ser miembro de la iglesia. Esta clase es muy importante. Eh, Algunas personas cuando hablan de membresía la rechazan porque de hecho creen que está como por encima de sus capacidades o de sus esfuerzos y toca hacer como o sea, hacer malabarismos casi que extraordinarios y esfuerzos extraordinarios para llegar a ser parte de la iglesia. Así piensan muchos, ¿verdad? Como que hay que hacer un proceso y para poder ganarse el derecho a ser miembro de la iglesia. Entonces como que la gente piensa en esto y se desanima. Otros creen que, bueno, ser miembro significa que ellos deben mejorar pues sus estándares de comportamiento demasiado como para acceder a la membresía, entonces lo ven como muy lejano y rehuyen a hacerse miembros de una iglesia, pero realmente esto no es así. Ambas cosas de hecho suenan como lo opuesto, lo opuesto a la gracia de Dios. Es lo opuesto porque, bueno, de hecho, si pensamos así de la membresía, eh, es porque así funciona el mundo. ¿Cómo nos movemos en el mundo? Bueno, uno, si quiere ser parte de un club social, uno tiene que tener pues suficiente dinero, ser muy rico para poderlo ser, ¿no? Para poder ser socio. O si quieres ser parte de un grupo de moda, pues tienes que ser lo suficientemente esbelto o famoso para hacer parte de estos círculos sociales. O si queremos ser parte de un grupo de gente que debate y esto, pues hay que ser demasiado inteligente para ser parte de un grupo así. O si uno quiere hacer parte de un equipo de fútbol o un equipo atlético, pues uno tiene que tener pues suficientes músculos o energía y pericia para hacer y jugar en este juego, en estos juegos. O también, si queremos pertenecer a una sociedad benéfica, pues se requiere de que uno tenga pues un compromiso así acérrimo con esta sociedad benéfica. Entonces, así se maneja el mundo. Su definición, entonces, la definición de este mundo para ser miembro es que nosotros debemos ser algo que otros no son, es la idea, o que otros no hacen. Y esto suena realmente a algo exclusivo, ¿verdad? Porque descalifica a unos y otros los califica. Entonces, esto por definición es lo que el mundo piensa sobre ser miembros o pertenecer a la iglesia. Ahora, ¿es posible que el concepto de membresía eclesiástica empuje a los cristianos a pensar de esta manera? Bueno, de hecho, si así lo hace, esto lo que nos lleva es a un cristianismo moralista o a un cristianismo legalista, porque entonces hay que cumplir muchas reglas para ser miembro de una iglesia, ¿verdad? Entonces nos convierte en una iglesia legalista. Y los legalistas están como viendo a todos los demás sobre los estándares propios. Si alguien no hace el devocional como yo, pues no califica para ser miembro de esta iglesia. Si no educa a los hijos como yo, si no se viste como yo, si no habla como yo, entonces comenzamos a ver los demás como inferiores, ¿sí? Y los que están en la iglesia como una casta superior, ¿verdad? Eso nos lleva al fariseísmo o nos lleva al moralismo, ¿verdad? Que es pensar que
nos podemos ganar el favor de Dios, como hablaba Juan Pablo ahora, este peligro de ganarnos, pensar que nos ganamos el favor de Dios con nuestras competencias, cuando si nuestro corazón no nos reprende, pues confianza tenemos con Dios o para con Dios. O sea, nuestra confianza descansa en Dios y nuestro corazón no nos reprende. Si no hay algo en nosotros de que realmente que nos redarguya de pecado, es a causa de que Dios nos sostiene, no por nuestra suficiencia. Así que el Evangelio nos libra de estos dos extremos, tanto del moralismo como del fariseísmo, y realmente no se requiere ser un moralista o uno fariseo, ¿verdad? Que los demás, o uno cumplir los estándares de cierta iglesia para poder entrar en ella. El cristianismo no se basa en requisitos. El cristianismo se basa en la gracia. Y esto es muy importante que lo entiendan, mis hermanos. Ustedes están haciendo un curso de miembros y lo que quiero decirles es que si van a ser parte de la Iglesia Cristiana Bíblica Raha, no se requiere sino que usted haya confiado en Cristo, la gracia. O sea, nosotros no pensamos que la gente tiene que mejorar sus estándares de comportamiento para pertenecer a la iglesia, sino más bien creer en Jesucristo y lo demás va a venir por añadidura. Así que es fácil ir por un camino moralista con respecto a la membresía de la iglesia. Es decir, es fácil, como hemos dicho, ser miembro de una iglesia, claro, es que como miembros estamos representando a Jesús, pero muy fácilmente podemos erróneamente caer en pensamientos legalistas, porque bueno, si tenemos que ser representantes de Jesús en este mundo, Jesús era completamente santo, ¿eso significa que debemos ser completamente santos para pertenecer a la iglesia? ¿O significa que el requisito para la membresía de la iglesia es realmente ser perfectos y por lo tanto despreciaré a cualquiera que no sea tan santo como yo? Hasta sería mejor, ¿verdad?, que no los dejaran entrar a mi iglesia. Es mi iglesia y estas personas no se comportan como yo, no le enseñan a los niños como yo les enseño, no se sacrifican como yo me sacrifico, no tienen esa pasión por el evangelismo como yo la tengo, no son misioneros como yo, ni invierten tanto dinero como yo. Y bueno, y la lista continúa y continúa. ¿A dónde nos lleva esto pensar así? Bueno, a que todo el concepto de la membresía se reduzca a producir ciudadanos del reino de primera clase y ciudadanos de segunda clase que no se comportan como los super cristianos del resto de la iglesia. Eso sería antigracia y antievangelio. Y este tema es muy importante porque nos lleva a preguntarnos entonces, si no es la perfección, ¿verdad?, y hacer las cosas perfectas y ser cristianos increíbles lo que nos permite ser miembros de la iglesia, entonces, ¿cuál es el requisito para ser miembros de la iglesia? Bueno, junto con los ancianos hemos estado haciendo por muchos años entrevistas a los miembros. Obviamente queremos asegurarnos que en la iglesia solamente entren las ovejas y no los lobos. Queremos guardar a la iglesia de los lobos. Y queremos tomarnos en serio la responsabilidad de la administración de las llaves del reino que hemos estudiado hasta ahora, ¿verdad? Porque Dios ha delegado eso en los ancianos. Ahora, ¿nosotros en qué nos fijamos al entrevistar a alguien? Usted va a ser entrevistado después de hacer este curso. ¿En qué es lo que nos vamos a fijar? ¿Qué es lo que nos vamos a ver? Bueno, definitivamente no es si eres competente, ¿verdad? Lo que nos vamos a fijar y asegurar es que realmente tú seas un cristiano. Es decir, entendemos que los requisitos para acceder a la membresía de la iglesia no deben ser ni más altos ni más bajos que los requisitos para llegar a ser un cristiano. Con una sola excepción que vamos a llegar a ella en un momento. Lo que pretendemos es confirmar a las ovejas que son de Cristo. Eso es lo que queremos hacer los ancianos de la iglesia, confirmar a quienes son ovejas de Cristo. Así que la membresía eclesiástica empieza cuando la iglesia representada en sus ancianos confirma la profesión de fe de una persona. ¿Okay? Es igual como lo que hizo Jesús con Pedro. ¿Recuerdan la pregunta que hizo Jesús? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Eso es lo que queremos saber, ¿verdad? ¿Qué sabes tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Es lo que queremos saber, quién es Jesús para ti, porque eso es lo que nos hace creyentes, cristianos. Si es realmente lo que Pedro también dijo, si tu fe descansa en Él. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, las personas tienen que entender lo que significa esta declaración de Pedro.
O sea, dicho de otra manera, la gente necesita entender quién es Cristo y la obra que él ha hecho, es decir, el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Esa es la buena noticia del cristianismo. La palabra evangelium es buena noticia. La buena nueva es la persona y la obra de Cristo. Así que queremos saber si la gente realmente ha confiado en la persona y la obra de Cristo. ¿Ha creído en Él? ¿Verdad? Y solo así podría unirse a nuestra iglesia. Es lo que queremos saber, si ha confiado en Cristo. Ahora, las personas no siempre saben explicar bien el Evangelio, pero de una manera u otra deben ser capaces de explicarlo. De no saberlo hacer, nosotros debemos proteger la membresía, invitar a esa persona para que estudie en un grupo de estudio su Biblia y pueda realmente entender quién es Jesús y la obra que él ha hecho y para que confíe en él. Es lo que queremos hacer. O sea, que debemos cuidar la iglesia de que la reputación de Cristo sea guardada y certificar realmente o aprobar a aquellas personas que profesan una fe en el Cristo de la Biblia, no en un Cristo creado a la imaginación de alguien. Queremos que la gente conozca a este Cristo que se ha revelado en la Biblia. Entonces, como dijimos que el Evangelio habla acerca de Cristo, bueno, ¿qué es? ¿Cómo podríamos saber qué es el Evangelio con certeza? ¿Cuál es el mínimo común que debe creer la gente, que nosotros esperamos que la gente crea para aceptarlas como miembros de la iglesia? Bueno, lo mínimo es que crean, primero que nada, antes de creer en las buenas noticias, pues que crean las malas. Es decir, el Evangelio son las buenas noticias de Dios para los hombres y el Evangelio comienza con Dios. Es decir, Dios es nuestro Señor santo, creador, Él es nuestro juez, Él es un Dios justo. Dios nos creó, por supuesto, nos creó para su gloria, para disfrutar de Él para siempre, como dice Génesis 2:7, Génesis 16:17, Mateo 25:31 al 33. Dios nos creó, Él es nuestro santo creador y juez justo. Ahora, a la luz de lo que es Dios, a la luz de que Dios es el que nos creó, ¿verdad? Y que fuimos creados para Él, para glorificarlo, para disfrutar de Él para siempre. ¿Cuál es la segunda cosa que alguien debe creer? No solamente que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero que es santo, creador y justo y juez, pero también el hombre debe creer en la caída. Es decir, que toda la humanidad en Adán ha pecado, por lo tanto ha sido apartada de Dios, ha muerto en sus delitos y pecados. Así que queremos asegurarnos de que la persona también haya creído en que él mismo es un perverso pecador, que todo lo que en él hay está mal, no necesita ser restaurado, él necesita nacer de nuevo. Y es lo que queremos saber, si las personas están conscientes de que realmente han necesitado un nuevo nacimiento, de que Dios no que restaure su viejo hombre, sino que cambie su naturaleza, porque toda su naturaleza está corrompida por el mal. Es lo que queremos darnos cuenta, de que si la gente está realmente consciente de que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie, todo lo que hay en ellos es como llaga podrida, son como leprosos espirituales. No hay nada saludable en ellos de lo cual pudiera presentar delante de Dios como para que Dios se agrade. Todo lo que somos desagrada a Dios. Y esto es lo segundo de lo que nos habla la Biblia. Génesis 3, del 1 al 7, nos habla de esta caída, cómo Adán pecó y todos participamos en esta rebelión de Adán, como nuestra cabeza representativa, es lo que llamamos pecado original. Y por lo tanto todos pecamos. Nosotros pecamos porque nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:12 dice que nosotros recibimos vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos. Es decir, que nosotros queremos que la gente pueda hablarnos acerca de que realmente entiende que es un gran pecador, un perverso pecador, un horrendo pecador que merece justamente la ira de Dios, ¿verdad? Y que merece el infierno. Y lo tercero que queremos saber es que la persona sabe, ¿verdad?, que aunque merece el infierno, que merece morir, ha entendido quién es Jesús. Cómo Jesús es el Hijo de Dios, a quien nuestros pecados ofendieron, porque Él es Dios también, Él es el eterno Dios. Queremos asegurarnos de que la gente crea en la Trinidad, de que Dios es un Dios trino, de que el Hijo de Dios descendió a esta tierra, se hizo hombre. Ese es el Cristo de la Biblia.
El Dios eterno, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomó nuestro lugar siendo el segundo Adán y vivió una vida perfectamente justa y murió en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados en esa cruz, de manera de que pudiéramos ser justificados delante de Dios. Así que queremos que la gente entienda el Evangelio, es esta buena noticia de que Dios se compadeció de nosotros, siendo Él el ofendido, descendió a esta tierra en la persona de su Hijo, para llevar sobre sí nuestras ofensas y la ira que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario y hacernos competentes por medio de su perfecta obediencia. Así que Cristo nos imputa su perfecta justicia y nos justifica muriendo en la cruz por nosotros. Él no merecía la muerte, sin embargo llevó la muerte en nuestro lugar. Él nos representa, pues. Así que queremos darnos cuenta de que la persona entiende que Cristo ha llevado sus pecados en la cruz y que es salva por gracia, por medio de la fe, no por obras. Así que esa persona queremos saber que no se está gloriando en sí misma. Como dice Efesios 2 del 4 al 6, entiende que habiendo nacido muerto en delitos y pecados, pues solamente por gracia es posible la salvación. Queremos que haya entendido de que ha pasado de muerte a vida solamente por una obra sobrenatural de Dios, por el Espíritu, por la predicación del Evangelio. Queremos que haya entendido el Evangelio y que haya entendido quién es Jesús, que nació de una virgen, vivió una vida perfecta, murió en una cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos y ascendió para sentarse a la diestra del Padre a reinar en gloria. Queremos, por supuesto, que puedan confesar a este Cristo, ¿ok? Y por supuesto, queremos también que se bauticen, y este sí es uno de los requisitos, como les dije. Además de la fe, queremos que esas personas también se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso hace parte del arrepentimiento del pecado. Ahora, si pudiéramos resumir entonces el Evangelio, ¿cuál sería nuestra parte en el Evangelio? Si todo eso es por gracia, ¿qué queremos saber de la gente? No solamente que crea razonablemente en lo que Cristo es y ha hecho, en lo que son ellos como pecadores, ¿verdad? Quién es Dios como juez justo y lo que Él hizo para justificarnos en Cristo. Queremos también saber si la gente está arrepentida, porque esto es lo que el Evangelio nos llama. El Evangelio no nos llama a la perfección, nos llama al arrepentimiento. Queremos saber si la persona está arrepentida. El cristianismo comienza con arrepentimiento. En Marcos 1:15 dice: el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es el fruto del quebrantamiento que el Espíritu de Dios trae en nuestra salvación a causa de haber escuchado el Evangelio y la doctrina del Evangelio. Así que una de las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo dice que son bienaventurados los pobres de espíritu, los quebrantados, estas personas que lloran por su pecado, que saben que no tienen derecho sino al infierno, que entienden realmente que no merecen la gracia de Dios. Es gente mansa, que está afectada por su pecado y que están asqueados del pecado y todos sus efectos en su vida. Estas personas, de hecho, dice el Señor, tienen hambre y sed de justicia, es decir, quieren realmente nacer de nuevo, quieren esa agua de vida, quieren ponerse bien con Dios y en paz, y por eso ponen su confianza en Cristo. Además, estas personas confían completamente en Dios para su justificación, para ser halladas justas en Cristo, no en ellos mismos. Cuando encontramos personas como estas, completamente humilladas por su pecado, por su maldad, como la mujer de Samaria, por ejemplo, que una vez descubierta su maldad ya estaba muy avergonzada, entonces nos aseguramos de que estén reconociendo a Jesús como su suficiente Salvador, asegurando que Cristo es el único que puede llenar sus espíritus pobres, el único que puede perdonar sus pecados, limpiar y enjugar sus lágrimas, y que le han recibido en sus vidas y que le estén adorando, y que realmente ellos puedan estar dependiendo de la justicia de Cristo y no de su propia justicia, que estén buscando a Cristo y su justicia. Si encontramos a tales personas, no le podemos cerrar la puerta de la iglesia. Estas son las personas que estamos buscando. Entonces noten esto, no es la perfección moral lo que estamos buscando, ¿verdad? Todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Lo que te califica a ti para ser miembro de la iglesia es tu humillación. De hecho, es justamente lo contrario que la calificación moral de alguien.
Lo que califica a alguien no es el reconocimiento de su perfección, ni de que califica para entrar a la iglesia, sino lo contrario, es su falta de perfección. Él viene a la iglesia porque reconoce que es un perverso pecador y que necesita un gran Salvador como Cristo. Y él quiere realmente atesorar a este Salvador. Eso es lo que queremos que la gente reconozca. Entonces, si notan, ¿quién hay en la iglesia que pudiera calificar para entrar allá? Pues cualquier pecador de este mundo que venga arrepentido a Cristo. O sea, nadie es mejor ni hay creyentes de primera clase, de segunda clase en la iglesia, porque todos son perversos. Todos están enfermos, desde la coronilla del pie hasta, perdón, de la coronilla hasta el pie, todo está mal en su vida y por eso van a la iglesia, porque quieren y necesitan un Salvador para sus almas y saben que necesitan de Él y necesitan depender de Él porque no califican, nunca calificarán. Ese es el tipo de personas que estamos buscando, gente humilde, de espíritu, que realmente se humilla delante del Señor y arrepentida venga a depender de su gracia. Así que no califica a la gente que nunca peca, sino la gente que odia su pecado y que quiere realmente ser sana por un Salvador. Esto es lo que queremos ver, ¿verdad? Entonces la labor judicial de la iglesia no es confirmar a los justos, ¿no? Sino a los injustos que tienen hambre y sed de justicia, ¿ok? La justicia que solamente Dios puede darnos en Cristo. Esta sería otra manera de decirlo. Lo que hace que la gente sea aceptable para la iglesia no es su pureza moral, sino Cristo. No lo que ellos han hecho para salvarse a sí mismos, sino lo que Dios ha hecho para salvarlos a ellos. Bueno, esto es lo que queremos ver. Lo otro que queremos ver, además del arrepentimiento, es la fe. La membresía empieza no solamente con el arrepentimiento, sino empieza con nuestra profesión pública de fe. Queremos que la gente públicamente confiese a Cristo como lo hizo Pedro. Y para facilitar este proceso nosotros usamos una clase que se llama Confesar a Cristo. Es lo que van a ver ustedes después de esta clase. Y también unas clases de nuestra Confesión de Fe de Westminster. O sea, lo que queremos es asegurarnos de que todos los que estén participando en la iglesia, ¿verdad? En esa entrevista de nuevos miembros, pues todos creamos las mismas cosas. Por ejemplo, usted va a una iglesia de los mormones o a la iglesia de los testigos de Jehová y algunas iglesias liberales de nuestro tiempo que se llaman cristianas. Y todos dicen que creen en Jesús, como Pedro dijo seguramente. Pero ellos no dirán que Jesús es Dios. Por lo tanto, ¿de qué Jesús estamos hablando? Entonces nuestro estudio de la confesión de fe nos va a ayudar a saber qué verdades son esenciales para nuestra fe y qué es lo que nos une como creyentes en esta iglesia. Es lo que vamos a ver después de estas clases. En la iglesia primitiva, por ejemplo, algunos negaron que Jesús fuera completamente humano. Entonces mira cómo el apóstol Juan exhorta a la iglesia en 1 de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Cómo sabemos si son de Dios? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Es decir, si una persona no confiesa que el Verbo se hizo carne, que Dios se humanó, y nació de una virgen, pues no es de Dios y no lo podemos recibir como miembro de la iglesia, no tiene una fe verdadera. Entonces hay mucha gente que profesa, yo creo en Jesús, ¿verdad? O Jesús, yo soy uno de los tuyos, yo soy cristiano. Juan dice, tú necesitas probarlos. Así que la iglesia tiene que probar mediante los ancianos la profesión de fe de alguien. Por eso hay una entrevista de miembros. No aceptamos simplemente a la gente que llega de visita a la iglesia y los hacemos miembros automáticos. No, queremos realmente ser juiciosos con las llaves del reino que Cristo nos confió. Por eso es que hacemos este proceso, porque queremos probar realmente los espíritus. No queremos que un falso profeta llegue a nuestra iglesia y que la corrompa con herejías destructoras. De hecho, han pasado 2000 años y la falsa enseñanza no ha hecho otra cosa que aumentar cada vez más. Por ese motivo, cada vez más ha sido necesario una confesión de fe más precisa sobre lo que creemos. Cada vez más hay más herejías
Comenzaron con Jesús y la iglesia entonces profesó quién es Jesús y por eso tenemos el credo apostólico. Luego fue necesario el credo de Nicea porque se atentó contra la Trinidad, pero las sectas fueron aumentando y luego llegaron los papistas y fue necesaria la confesión de Westminster, más precisa. De hecho, ahora tenemos una confesión de fe a causa de los liberales que atentan contra la Escritura y tenemos otra confesión de fe que como iglesia deberíamos añadir también a nuestra profesión de fe, que es la confesión de nuestros hermanos eh, eh, de Lausana. Creo que hicieron una confesión acerca de la suficiencia de la Escritura, que la tiene Sproul por allí escrita. Así que hermanos, estos son los requisitos de Jesús. Cualquiera que se humille como este niño es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y queremos recibir a la iglesia niños mansos, humildes, que confíen en Cristo como es presentado en la Biblia, que confíen en el Dios que se ha revelado en las Escrituras, que confíen en la suficiencia de las Escrituras. ¿Ok? Así que este realmente es el requisito: arrepentimiento y fe. ¿Cómo suena un corazón humillado como este? Entonces suena como empezar a entender la sana doctrina, como un corazón que confía en lo que la Biblia dice acerca de Dios, acerca de nosotros como pecadores, acerca de Cristo y lo que Él ha hecho por nuestra salvación. Y lo otro es el bautismo. El requisito que nosotros como miembros de la iglesia debemos hacer también es bautizarnos. Más allá de la salvación, el bautismo también es la señal de entrada a la iglesia. Debemos bautizarnos nosotros junto con nuestros hijos. La palabra de Dios dice en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. La fe entonces se manifiesta a través del bautismo. Queremos también que la gente haya sido bautizada. Queremos saber si se ha bautizado antes, si ha recibido el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo primero que Jesús mandó a hacer a los discípulos cuando evangelizaban. Y si la gente creía y se arrepentía, pues debían bautizarla. Así que el bautismo no nos salva, pero el bautismo es un requisito. Debemos recibir la señal del bautismo. Es como recibir la argolla matrimonial. Es como unas arras. Dios nos dio este beneficio visible para que nuestros corazones confíen y asegurar nuestras almas a las promesas del Evangelio. Así que el bautismo es como el Evangelio hecho visible para que nosotros podamos asegurar nuestros corazones en fe a Dios. El Evangelio entonces, de manera resumida, puede ser explicado con dos palabritas sencillas: justificación y santificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto de la libre gracia de Dios hacia los pecadores. Dios libremente, ¿verdad?, decide perdonar a los pecadores sus pecados, acepta a esas personas como justas delante de Él, no por cosas que Él haya visto en ellas o por las cosas que ellas hayan obrado, ¿verdad?, sino solamente por la perfecta obediencia de Cristo que les es imputada a ellos por medio de la fe. Entonces, ¿qué es justificación? Es un acto de la libre gracia de Dios. Dios la da libremente a quien Él quiere. Lo segundo, solamente ocurre una vez, porque es una declaración legal de un juez. Ocurre solamente una vez en la vida, como dice Romanos 4, del 3 al 5. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Una sola vez somos justificados por la fe, como Abraham en Génesis 15, 6. Lo otro es que la justificación proviene de la gracia de Dios, no de algo que hagamos nosotros. Y la justificación, Dios la otorga como juez justo. Entonces Dios imputa nuestros pecados a Cristo y Dios legalmente toma la justicia de Cristo y la acredita a nuestra cuenta y nos cuenta como justos delante de Él. Esta justificación no es una justicia que recibimos por nuestras obras. Dios no nos cuenta como justos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios y eso es lo que Dios nos acredita a nuestra cuenta. Eso es justificación. Y el infierno que merecíamos, la ira de Dios que merecíamos, Dios la imputó a Cristo siendo Él justo y santo. Esto es justificación. ¿Cómo la recibimos? Mediante la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gálatas 2:16, Efesios 2, del 8 al 9. Ahora, no es solo una fe en hechos históricos, no es solo una fe temporal. La fe salvadora es una confianza en Cristo constante, en sus promesas,
Es un compromiso con Él, con su voluntad. Es una fe que es producida por el Espíritu y por lo tanto es una fe omnipotente porque es su fruto. Es un deseo constante de agradar a Dios hasta el final. Esta fe, esta confianza va a perseverar. ¿Cuál va a ser el resultado de la fe? Bueno, es una fe que nos va a unir a Cristo, a su salvación, y de hecho va a producir un efecto en nosotros. Y es un cambio que se va a notar donde morimos al pecado y vivimos para Dios. Y esto nos lleva a la segunda cosa que resume el Evangelio, es la santificación. La santificación también es una obra de la libre gracia de Dios. Dios la obra libremente a quien Él quiera. ¿Y cómo lo hace? Mediante el cual las personas que Él ha escogido salvar antes de la fundación del mundo, para que sean santos y sin mancha delante de Él, Dios viene por su Espíritu, les renueva, les hace nacer de nuevo y comienza a renovarlos mediante un proceso a la imagen de Dios. Y esto lo realiza el Espíritu Santo. El Espíritu es quien viene a nuestros corazones, nos une a Cristo, aplica lo que Cristo hizo en su muerte y resurrección, ¿verdad? Nos da nueva vida en Cristo. Ahora entonces aquellas personas que Dios elige salvar, estas personas comienzan a tener estos frutos del arrepentimiento constantemente, comienzan a odiar al pecado y comienzan a vivir cada vez más y más para Dios. Esto es lo que llamamos el proceso de la santificación o, como llaman algunos, la mortificación del pecado. Es un proceso que se lleva a cabo en nuestra vida. Pero la santificación proviene de la libre gracia de Dios. Es Dios quien obra esto en nosotros. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo nos afecta la santificación? Bueno, somos renovados a la imagen de Dios. Morimos cada vez más al pecado, cada vez lo detestamos más y queremos vivir más y más para Dios, queremos más andar en novedad de vida. ¿Cómo hace esto Dios? A través de su Espíritu y su palabra. Dios obra mediante el lavamiento de la palabra. Es Cristo haciendo la obra a través del Espíritu Santo en nuestra vida en la medida en que nos exponemos más a la palabra de Dios. Es a través de la palabra que Dios nos renueva cada vez más a su imagen. La palabra es viva y es eficaz. Ella es la que restaura el alma, la que nos limpia y lo hace por la operación del Espíritu de Dios. En conclusión, alguno podría preguntarse, ¿deberíamos permitir a cierta persona problemática para unirse a la iglesia? Está llena de problemas, ¿verdad? Es un fastidio. ¿Y qué si antes ha renunciado a la membresía por su inmadurez? ¿Deberíamos recibirlo si desea regresar? Es un inmaduro, ¿qué tal que vuelva a hacer lo mismo? Bueno, estamos haciéndonos las preguntas equivocadas. La pregunta sería ¿esta persona es cristiana? Esa es la pregunta. La única pregunta para aceptar a alguien de la membresía es si es cristiana o no. Es decir, si se ha arrepentido y ha creído. ¿Y en quién ha creído? ¿Ha creído en el Evangelio? ¿Ha creído en el Cristo de la Biblia? ¿Ha creído en el Dios trino de la Escritura? ¿Cree que la Biblia realmente es la palabra de Dios? ¿Se ha arrepentido de su maldad? ¿Ama a Cristo? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Es cristiana? Es decir, la pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a señalar a esta persona y decir aún con todos los defectos del mundo y con lo fastidiosa que es, esta persona realmente representa lo que es un verdadero cristiano? ¿Verdad? Con todo y lo fastidiosa que es, se arrepiente por su maldad, ¿verdad? Le fastidia aún el hecho de ser fastidiosa, porque eso somos nosotros también, somos un fastidio muchas veces para otros. Entonces, hermanos, debemos dejar realmente que se unan a la iglesia siempre que tengamos esta conciencia limpia de saber que esas personas realmente están arrepentidas de su maldad y realmente aman al Señor. Y aunque sean cristianos difíciles, ¿verdad? Tenemos que dejar que se unan a nuestra iglesia porque esos cristianos difíciles son una bendición para nuestra vida. El hierro con hierro se aguza. No seremos perfeccionados si no somos capaces de recibir hasta las personas difíciles de soportar en la iglesia. Además, muchos de nosotros somos difíciles de soportar. La iglesia pues no debe buscar personas que no son difíciles, sino personas que admiten que son difíciles y están dispuestas a luchar con su pecado. Estas son las personas que queremos que se unan a la iglesia bíblica Ra. Personas como yo, ¿verdad? Y tal vez personas también como tú. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer ahora mismo.
Buenas tardes, Andrés, a María Eugenia, los que están escuchando por aquí, también los que están en Zoom. ¿Tienen preguntas, hermanos, de Zoom? Yo tengo una pregunta, pastor. Por supuesto. Digamos que me quedó una duda con respecto a lo que estábamos hablando esta mañana en la escuela, con la pregunta que hizo Juan Diego. Y es si otros, o si, digamos, me molesta que otra persona esté blasfemando. O sea, ¿cómo es como el conducto regular eh, frente a una situación así, sí? O sea, que un hermano, digamos, me ofenda o esté blasfemando eh, contra mí, ¿cuál debe ser mi actitud y qué debo hacer? Ok. El punto es que nunca nos levantemos por jueces de las personas. ¿Ok? Tú no puedes ser juez y parte a la vez. Tal vez te ofendió esa persona. ¿Ok? Tú eres una ofendida, tú no puedes ser el juez. En el caso, por ejemplo, de una mujer ofendida en su casa por su marido, de un hombre que fue ofendido en su empresa por su jefe, bueno, hay conductos regulares en cada ámbito de la sociedad. Entonces, si un hermano, en el caso que tú pones, de la iglesia, te ofende, su blasfemia, su pecado, lo que sea, ¿cuál es el conducto regular? Ir primero con ese hermano. Tú no puedes ser el juez de él, por supuesto. Tienes que llamar la atención a él. Mira, me ofendió tu actitud. Realmente me siento ofendida, ¿verdad? Ta, ta, ta. Lo que sea que la respuesta de la persona puede ser positiva o negativa. Si es negativa y esa persona aún así te sigue ofendiendo más aún, pues vas con dos testigos, lo que nos dice la Biblia, ¿no? Mira, hermano, ¿me pueden acompañar para hablar con fulano de tal? Quiero que ustedes sean testigos de mi conversación con él. Hermano, me ofendiste la última vez que hablé contigo personalmente. Además de la ofensa pasada. Hermano, realmente estoy ofendido contigo y estás ofendiendo a Dios. Quiero tu restauración y quiero la restauración de nuestra relación. Si esa persona no se arrepiente, vas a la iglesia, es decir, a los ancianos que la representan. Luego de que vas a los ancianos, esa persona tiene que dar cuentas y los ancianos se convierten en un sentido en jueces, ¿ok? Y van a mediar entre ustedes dos y van a ver, bueno, qué sucedió acá. Y le van a dar a otro el derecho a la defensa. Y bueno, ellos mediarán y dirán, bueno, hermano, arrepiéntete. Ahora, si ven que esa persona es culpable y aún así le llaman arrepentimiento y la persona no lo hace, pues se expulsa de la iglesia. Pero nunca vas a hablar a espaldas de esa persona, jamás. ¿Verdad? Si tienes una mujer tiene un marido perverso con ella que la ofende constantemente y aún le ha dicho, mira, me estás ofendiendo, estás siendo ofensivo con tu trato. Si ya no lo soporta más, ¿verdad? No va a hablarle a otra mujer de su marido, sino que va a decir a su marido, mira, vamos juntos a hablar con los ancianos de la iglesia o con dos testigos, mira, estas dos personas maduras en la iglesia, yo quiero hablar con mi esposo y con ustedes dos. Los juntas, testigos, miren, mi esposo me está ofendiendo, ¿verdad? Y allí hablan, ¿verdad? Si el esposo no está dispuesto a ir, ¿verdad? Porque le avergüenza tal vez, bueno, yo voy a hablar con los ancianos para que hablen contigo, ¿verdad? Entonces puede ir a hablar con los ancianos para que hablen con el esposo, pero él tiene que estar presente, nunca puedes hablar mal de otra persona a espaldas de ella, porque sería chismear. Siempre el conducto regular es primero con la persona, luego con testigos, si es en la iglesia, luego, ¿verdad? Con los ancianos. Si es en el ámbito del trabajo, que era lo que el hermano decía, pues hay lugares para quejarme, no es en el corrillo del trabajo, qué jefe tan perverso, ¿verdad? Y construir mi vida sobre las ruinas de él. Pues si el tipo me está ofendiendo, si me está insultando, si me está atropellándome como persona, yo puedo quejarme por vías legales, ¿ok? Entonces, le dices al jefe, jefe, ¿verdad? Me ofendiste y realmente hay vías legales. Voy a buscar un abogado para que me defienda, ¿verdad? Mi buen nombre. Yo merezco un respeto. Están, o sea, en los estándares de la sociedad. Tú puedes defender tu causa y llevarla ante un tribunal de justicia. Y el jefe tiene que ir a compadecer, ¿verdad? Porque te ofendió. Entonces hay medios legales. Él está consciente de lo que hizo. Tiene que ir a ir delante de un juez para dar cuenta de las cosas que hizo.
pero tú no puedes ser juez y parte, ¿verdad?, de tu hermano. O sea, no puedes ser el ofendido y al mismo tiempo el juez. Entonces, siempre tienes que ir y ser ayudado por medios legales. ¿Te queda clara la respuesta, hermana? Sí, pastor, pero entonces ahí, qué pena, me surge otra pregunta que ya es como algo muy, o sea, como más personal. Uh-huh. O sea, más que tiene que ver con mi personalidad y es que, digamos, no sé si ahí estoy haciendo mal o qué, pero a veces cuando, digamos, siento que alguien me ofende, como que yo no respondo, sino como que a veces tiendo como a guardar mucho las cosas, ¿sí? Entonces ya más adelante puede que, digamos, si la persona sigue como con esas ofensas, puede que en un punto yo llegue como a pecar contra la persona. Pero si simplemente no lo hace, simplemente me lo guardo y no le digo nada a la persona. Uh-huh. Ahí estoy haciendo mal como en guardarme siempre como ese tipo de ofensas. Así sean, o sea, si sea solamente una vez y simplemente yo como por no darle trascendencia al tema, Uh-huh. como no hablo con la persona o sea, no sé si me va a entender. Sí, creo que te haces entender. Bueno, la Biblia, eh, la Biblia en Proverbios, espérate, me acuerdo, aquí está el texto, Proverbios 19:11. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. Apréndetelo. Proverbios 17, del 9 al 11. Ahora, uno puede pasar por alto la ofensa, ¿sí? O sea, depende del tipo de ofensa, ¿ok? Entonces, nosotros nos ofendemos muchas veces y más cuando ahora en estos tiempos de convivencia obligada juntos, podemos ofendernos muchas veces. Y podemos pasar por alto las ofensas cuando no son tan delicadas. Es decir, por ejemplo, que me alzó la voz, pues paso por alto la ofensa y no voy a guardar eso y voy a orar a Dios. Más bien, Señor, ayúdame a entender que tú me has perdonado todos mis pecados y no vale la pena vengarme ni tomar represalias contra mi familia o contra mi esposa o mi esposo o mis hijos por la ofensa que me han hecho. Señor, ayúdame a pasar por alto la ofensa, realmente los puedo justificar y tú puedes orar para que tu corazón realmente se aquiete y dejes eso en manos de Dios y que Dios pueda realmente redarguir el corazón de ellos. Y porque si pecan contra ti, ellos son los que están mal, ¿verdad? Entonces tú no tienes que ponerte mal por eso. En un sentido, quienes están mal son ellos. Ahora, si esas personas realmente pecan de una forma más, o sea, más gravosa, hay un tipo de pecados que son más graves, que no es alzar la voz, por ejemplo, o darte cantaleta, o no sé, hay muchas cosas que realmente son más graves, ¿ok? Que son pecados más graves. ¿Qué hay? Afectan no solamente la armonía del hogar, sino que afectan a otras personas, el testimonio de Cristo. Entonces, por ejemplo, una cosa es alzar la voz, otra cosa es decir improperios contra alguien, por ejemplo, y maltratar verbalmente a una persona. Ya esto merece una sentencia mayor y merece atención de parte tuya porque amas a tu hermano. Entonces serías orgullosa, no tanto tímida, sino orgullosa y cínica si pasas por alto ese tipo de ofensas. ¿Por qué? Porque esa persona necesita ser restaurada a causa de que está en un pecado grave, ¿verdad? Porque si esto ocurre más allá, pues el testimonio de Cristo va a ser defraudado. ¿Me hago entender? Entonces hay un tipo de faltas que se pueden pasar por alto. Hay un tipo de pecados que definitivamente tenemos que sanar porque hay una persona herida. Entonces, si una persona está herida y me ofendió a mí, esa persona está herida porque Dios realmente la va a juzgar a ella. Entonces yo no me tengo que igualar y pecar igual que ella, responderla iradamente y no hay que... eh, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿verdad? Hay que orar por esa persona y hablar con ella seriamente porque es una persona que está ofendiendo a Dios, que necesita ponerse en paz con Dios y en paz conmigo. Pero ella está mal. Entonces yo tengo que sacarme la viga de mi ojo, saber que yo también puedo caer en lo mismo y atender a esa persona de manera delicada, saber que tiene una pajita en su ojo, ¿verdad? Y entonces tratar de restaurarla para Dios. Y entonces voy a hablarle delicadamente en un ámbito donde el calor del momento ya no esté, sino con el ánimo de restaurarla.
y esto posiblemente tome un tiempo para hacerlo cuando los ánimos se puedan bajar. No sé si me puedas comprender y pude ser más exacto en la respuesta. Y pastor, gracias. ¿Me puede repetir por favor el pasaje de Proverbios? Es Proverbios 17 del 9 al 11. Gracias, pastor. Ujú. Pastor, Sí. una pregunta adicional a eso. Y Si Proverbios, un hermano, perdón, Proverbios 19:11 también lo puedes anotar, es muy bonito. De la discreción del hombre le hace lento para la ira. Y su gloria es pasar por alto la ofensa. Hermoso, ¿no? Gracias, pastor. Sí, señor. Ok. Hermano, ahora sí, qué pena contigo. entonces, si un hermano o hermana en la fe, pero que no es de la congregación, peca de alguna manera, ¿se sigue el mismo conducto o es preferible orar y pasar por alto la ofensa? Siempre es la misma situación, ¿no? Depende del pecado, ¿ya? Entonces, eh, hay discusiones que uno tiene, por ejemplo, acaloradas. Yo puedo pasar por alto la ofensa de eso. Pero cuando se trata de un pecado que realmente el honor del Señor está en juego, ¿verdad? Yo necesito atenderlo de una forma eh, en que Dios me lo demanda, ¿no? O sea, primero con Él, después con testigos, después con los ancianos, si no hay arrepentimiento. Pero la idea es que siempre restauremos al ofensor. O sea, porque eso no sería amor, sería más bien odio. O sea, el amor siempre está pensando en la restauración de la persona. Entonces, siempre pensemos en la restauración de los demás. O sea, siempre que sea un hermano, hay que pasar por el proceso. Siempre que la ofensa, ¿verdad?, sea grave, ¿no? O sea, que no podemos dejarla pasar por alto porque su alma está en peligro. O sea, el testimonio de Cristo está en peligro. Si esa persona sigue haciendo esto, eh, el nombre del Señor va a ser blasfemado a causa de esa persona. ¿Ok? Súper, gracias. Entonces siempre como meditemos mucho más. Pero si se trata de algo personal, que alega, que, no sé, te alzó la voz, o, todo eso se puede perdonar. Es bueno pasar por alto la ofensa, ¿verdad? Hay un tipo de ofensas que podemos pasar por alto. Sí, me gustaría compartir una situación que me ha tenido un asertivo para recibir un consejo. ¿Es posible este espacio? Pues si no te da, Es relacionado si con... no afectas a nadie No, no, no. ok, listo, está bien. Y no hay problema. En un grupo en el que estoy fuera de la iglesia de Jenny, de estudio, Ujú, hay una hermana en la fe que tiene una foto muy sugestiva en ujú. Facebook y a mí pues me incomoda y me inquieta, Sí, pero yo no sé si yo estoy llamado a expresárselo, ok. pues en privado, porque es algo como muy delicado, ¿no? Sí, claro. Entonces no sé cómo manejar esa situación, solo yo he estado orando por ella, pero no sé si deba, porque si es, prefiero no chatear con ella, por ejemplo, porque siento que sí, que es sugestivo y que me tienta. Sí, claro. Pues el asunto ahí es que, bueno, si es una hermana de la iglesia donde tú asistes, pues es mucho más fácil llevar un proceso en ese sentido. Cuando son personas cristianas de afuera de la iglesia, por eso estamos con esta clase de membresía, lo importante es ser miembro de una iglesia, ¿no? Porque es la única forma de llevar un proceso disciplinario. Entonces, por ejemplo, supongamos que estás en la iglesia Ra y eres miembro y pasara eso en la iglesia Ra. Podrías hacer algo por ella porque realmente ella está haciendo un tropiezo para los hermanos. En el caso de tu amiga de un grupo externo a la iglesia, tú no puedes hacer nada por ella. O sea, si la exhortas, igual tú no puedes cerciorarte de si eso cambia o no. No se puede llevar a cabo un proceso. Entonces, posiblemente tus palabras lleguen al aire o se ría de ti o lo que sea, pero no te van a tomar en serio. El punto es que lo importante es ser miembro de una congregación, ¿no? Porque la responsabilidad tuya no es hacia todos los creyentes, sino sobre la iglesia local. Y en ese sentido podemos llevar a cabo un proceso disciplinario. Entonces, si estás en RA, por ejemplo, y ocurrirá eso, entonces lo que hay que evaluar es miembro de la iglesia, porque si no es miembro, podríamos tener paciencia con la mujercita, ¿verdad? Y esperar que ella realmente llegue al arrepentimiento y que haga toda esta clase de membresía, donde también hablamos de la sensualidad y esto, ¿no?
y se arrepienta, y muchos han llegado a la convicción sin decirles nada, y tenemos paciencia con personas que han llegado a la iglesia muy mal vestidas, ¿verdad? Y hasta se desnudan en la iglesia y todo esto. Y podemos tener paciencia con estas personas para que sean castas y respetuosas. Si son miembros de la iglesia, después de haber pasado un proceso de membresía donde sabemos cuál debe ser la conducta cristiana, la respuesta bíblica al evangelio, y aún así están haciendo esto, pues ahí ya hay un proceso de disciplina. Por ejemplo, tú tienes que hablar con esta hermana. Si hermana, publicaste esto en tu muro, ¿verdad? Una foto muy sensual, con todo respeto, cariño, te lo digo, yo me vi tentado, ¿verdad? No tienes que andar haciendo esto, y con mucho amor te lo digo. Y si, o sea, yo no quiero perder mi amistad contigo ni borrarte de mi muro de Facebook. Si veo otra foto así, hablaré con los 2 testigos más, porque realmente esto está ofendiendo a Dios y está siendo piedra de tropiezo para otros. ¿Ok? Si lo vuelve a hacer aún así, pues de pura pica lo hago, entonces otra vez hablas con 2 testigos, hermana, y si no, la expulsamos de la iglesia, porque no podemos permitir que el nombre del Señor sea blasfemado a causa de alguien indecente en la congregación. ¿Queda respondida tu pregunta, mi hermano? Súper. Sí, sí, Ok, sí. Gracias. no, con todo gusto. Sí. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a orar y a almorzar, y que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Saludos, hermanos, a los que están presentes también por Facebook. Un abrazo para todos mis hermanos, que Dios les bendiga, y bueno, oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por la exhortación que nos das, y la responsabilidad que nos das de ser parte de la iglesia de Cristo. Ayúdanos a cumplir nuestra responsabilidad, y aún a los ancianos de la iglesia, dale sabiduría para recibir a aquellos que profesan la fe verdadera. Y a nosotros también, Señor, que podamos tener una fe verdadera en Jesucristo, como se ha revelado en la Escritura, y que podamos confiar en Dios como se ha revelado en la Escritura, y descansar en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.